Cáceres, estamos teniendo una Asunción después de una semana prácticamente de inestabilidad, de lluvia, de un tiempo no tan agradable. Hoy sí disfrutamos de un bello clima otoñal en Asunción del Paraguay. ¿Cómo te va, Iván? Bien, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien. Mal aporte. Y un poco golpeado también, pero Sí. no es es para lo que- alegrarse cuando están surgiendo nombres de colegas. Hay que decir eso, ¿eh? Claro, sí. Hoy ABC Color filtró, dio a conocer una nómina de periodistas, Osvaldo. Hay periodistas, sí son periodistas en realidad, en diferentes rubros. Ajá. En diferentes, digo, porque hay gente que está aparentemente en comunicación institucional también. Lo que pasa es que cuando decimos periodista parece que decimos Sí. solamente gente que está en prensa. Para que se entienda, hoy ABC Color, a través de ABC Digital, nuestra página web, dio a conocer la nómina de supuestos periodistas que eran pagados por el jefe el ahora ex jefe del DETAB, el general de brigada en situación de retiro, Ramón Ernesto Benítez Amarilla. Y hay que hacer muchas salvedades en ese sentido, Osvaldo. Sí, no, en realidad tendríamos que decir que son periodistas supuestamente pagados. Así mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Y vamos a explicar bien esto, Sí. porque sobre todo en las redes sociales Ya ya le condenaron, Sí. ya le crucificaron. Por otra parte dijeron, no, ahí faltan más todavía y están encubriendo. No. Se encontró una agenda en la casa del general retirado Ramón Benítez, que era el encargado de la DETAB, el superior de la DETAB, y después vamos a explicar también con detalle esto. Y en esa agenda aparecen varios nombres, entre ellos los de periodistas. Supuestamente recibían algún tipo de incentivo, no sabemos para qué, porque eso tiene que establecer la investigación. Y eso es lo que hoy se filtró de alguna forma dentro de lo que es la investigación. Fiscalía no dijo nada. Senat Yucio habló de que existe, confirmó de que existe esa lista, pero no se refirió a los nombres, tampoco la unidad anticontrabando habló de eso. Se maneja con mucho hermetismo. ¿Y sabes por qué se maneja con ¿Por mucho qué? hermetismo, Explícame un poco. Iván? Porque acá, en principio, no hay delito. El hecho de que... O sea, supongamos que efectivamente cobraban. Sí, ahí Vamos a no suponer. ahí no hay ningún delito. No hay. Porque no existe el soborno privado. ¿Entendés? Por eso no hay una coima a periodista. El periodista no es un funcionario público. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? A ver. De que a lo mejor la investigación haya detectado otras cuestiones relacionadas a supuesta implicancia ya en ese esquema ¿Cómo que no qué, por podemos ejemplo? saber. A ver, el peor escenario posible, ¿cuál Es que en la podría ser? conversación telefónica se haya mencionado algo sobre eso. Hay muchas escuchas telefónicas, las cuales nosotros no accedimos. Entonces, acá hay mucha tela por cortar todavía. Es muy probable que muchas cosas sean equivocadas, es muy probable que muchas cosas sean ciertas. Si vamos ya al objetivo, la lista existe. Que sean estos periodistas o no, no podemos nosotros comprobarlo, pero sí se filtró esa información, sí se filtraron esos nombres. A lo mejor no son esos nombres, a lo mejor son, y a lo mejor hay nombres que faltan, inclusive. Y sin ánimos de defender a ningún colega, porque cada uno es responsable de sus actos. Claro. O sea, si, no sé, digo, si vos caes, bueno, vete vos, ¿verdad? Pero sin ánimo de defender a estos colegas que aparecen en la nómina, que es cierto, tal vez sean responsables del cobro O tal de vez incentivo, no. o tal vez no. Pero justamente a eso quería ir. Y con base en experiencia propia, hay que también contarle a la gente que es cierto, así como en todos los entornos, en todos los rubros, nosotros entre los periodistas también tenemos a gente indeseable, a gente inescrupulosa. Y ya pasó en más de una ocasión que algún periodista inescrupuloso, que algún periodista delincuente va a cualquier institución pública, a cualquier autoridad, le pechea plata y cobra en nombre de otra persona. Y deja sentar. O sea, por ejemplo, Sí. yo como Iván Leguizamón me voy a Ministerio de Industria y Comercio y cobro 5 millones del Ministerio de Industria y Comercio. Y en ese lugar invoco también a Osvaldo Cáceres. Lo cual es fácil porque todo el día estamos Claro, porque trabajando. todos estamos juntos, entonces se puede encontrar también, vamos a suponer que ese funcionario del ministerio que me paga a mí, como yo le dije, no, yo voy a llevarle a Osvaldo también, él va a escribir Iván y Osvaldo. Tal vez yo estoy cobrando, pero vos no, pero vos también quedas sucio. Eso también puede ocurrir y de hecho ya ocurrió varias veces y de hecho pasamos experiencias, a mí particularmente me tocó alguna vez ser mencionado en una lista que yo ni siquiera No, yo sabía, también. pero cada uno A es mí responsable también. de sus actos. A mí Es más también. bien para explicar también cómo funciona esto a nivel Ir interno. aclarando. Ahora, ustedes nos dirán, ¿y por qué se publicó esto? Esto también se publica en el diario Colega Última Hora, ABC Última Hora. Lograron acceder a estos documentos. Y explico esto para ser correcto, para ser claro en ese sentido.
son los nombres que manejan los investigadores. Por eso es que se filtra esto. No es un invento tampoco Claro. de los medios de comunicación. Esos nombres son los que precisamente manejan los investigadores en el contexto de esa agenda hallada en la casa del general Ramón Benítez. Las circunstancias, las posibilidades es lo que nosotros no podemos conocer, no podemos acceder, porque los mismos investigadores se cierran en ese sentido, diciendo de que siguen indagando la responsabilidad de los comunicadores que aparecen en esa lista. Otro punto muy importante también para señalar es que específicamente los investigadores señalaron, y yo lo escuchaba decir esto al fiscal René Fernández, de que el general Ramón Benítez era muy ordenado en sus anotaciones. Muy meticuloso. Muy meticuloso, como todo militar lo es. Ajá. Entonces aparecen realmente detallados los conceptos o las... Es como una ayuda a memoria, sí. no es de memoria, es como tu historia de vida. Una bitácora. Es lo que tenía el general Ramón Benítez, y en ese contexto aparecen esos nombres. No solamente periodistas. Lo que pasa es que, ¿por qué nosotros también le damos relevancia a los periodistas? Porque tampoco queremos decir que pues son periodistas, no vamos a estar hablando del tema, así como hablamos de lo otro, pero también aparecen empresarios, por ejemplo. Aparecen gente del mundo del cigarrillo, y esos nombres todavía no fueron filtrados. Pero te puedo asegurar que van a salir a la luz. Y esperemos que sí. Acá se tiene que transparentar, hay que hablar y también hay que escucharle, por supuesto, a los colegas. Hoy yo lo escuchaba a Rufo Diana, que es un amigo también, hay que decirlo, en ABC Carinal. Y él decía, no, yo no tengo nada que ver por haberme ido a algún procedimiento, no pueden estar diciendo que yo estaba cobrando. Bueno, a él lo citaron en eso. Gabriela León decía lo mismo en Radio Monumental, por ejemplo, diciendo de que el hecho de que vaya a un procedimiento no quiere decir que esté cobrando. Bueno, nombres que fueron saltando, que fueron surgiendo y que también ellos ya salieron y dieron su descargo en este concepto. El que sea un hecho delictivo en este momento no lo es. Hay que decirlo también. Probablemente estemos hablando de una cuestión moral, probablemente estemos hablando de una cuestión ética, y ya también nuestros receptores, en este caso de la plataforma de ABC, por ejemplo, van a saber juzgarnos en ese sentido. Pero es la situación que se da en el marco de una cuestión que se detecta el pasado viernes, cuando la Senat, porque fue la Secretaría Nacional Antidroga la que hizo el procedimiento, con la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, realizan un operativo conjunto en más o menos 5 lugares en forma directa, en 10 en total. A ver, la casa del general Benítez en Asunción, el puesto de control de DETAVE en Vista Alegre, también hicieron en Iguazú, también hicieron en Canindeyú, y después otro puesto más. Ciudad del Este. En Ciudad del Este, en Iguazú. Sí. Efectivamente, Lo que pasa es que libraron 12 órdenes de detención y los objetivos estaban ¿eran en ese los principales, los 12? Sí. O sea, los que aparecen en esta primera fase de la investigación, que tiene que ver con un seguimiento de 1 mes y medio, con escuchas telefónicas. ¿Y cómo fue, Osvaldo? Explícanos. Bueno. Está la estructura de los 12. Yo creo que sí, nuestro productor Pedro Darrea, a quien le saludamos también, hoy nos está acompañando, esta semana nos ha acompañado Blas López, está de vacaciones, nos puede mostrar este esquema. Exactamente. Este esquema manejan los investigadores. Explícanos cómo será. Y acá vamos a empezar con Ramón Benítez Amarilla. Sí. Y ahí vamos a decir una cuestión, vamos a aclarar. Su cargo no es jefe de DETAVE. DETAVE es un organismo interior. Su cargo es el de Coordinación de Inteligencia Aduanera, COIA. Coordinación de Inteligencia Aduanera, así se llama su cargo. Es decir, la jefatura de DETAVE no es la que tiene Ramón Benítez, es superior el cargo. ¿Por qué? Porque él maneja una dependencia, una división operativa y una división de inteligencia y otra administrativa. O sea, tú ya veo y cargo. Sí, es un cargo de mucha relevancia. Porque DETAVE es un departamento en el organigrama. Termina siendo un departamento. ¿Y quién es el jefe de DETAVE? Y es el que aparece como jefe de división de operaciones, Blas Roberto Cabañas. Él es el jefe de DETAVE. O sea, él sería el segundo al mando. Él es el segundo al mando y es el jefe de ese departamento que se llama DETAVE. Pero el cargo es bastante importante. Pongo relevancia en esto porque mucha gente decía, ¿y el general Benítez a quién le apunta? ¿El general Benítez a quién le da? En realidad, el objetivo, según esta investigación, es el general Benítez. Entonces, yo hago esto porque esto es nuevo lo que te estoy diciendo, Iván. El esquema así lo manejaban los investigadores. Tú sabes, yo y caro. Sí. El esquema así lo manejaban los investigadores, así como lo presentamos nosotros. Pero en realidad es superior, según las averiguaciones que estuvimos haciendo. Bueno, el general Benítez tenía una estructura que le respondía en forma directa a él. Y lógicamente eran los jefes de los puntos claves. Y acá está, por ejemplo, Freddy Rubén Gauto. Él manejaba el Cruce Carolina. ¿Vos conocés el Cruce Carolina? Cruce Carolina, sí. Canindeyú. Sobre la ruta 10, camino a Salto del Guairá. Allí dice, vos vas a ver mejor, entra cigarrillo, cubierta. Es clave ese puesto.
Porque ahí, o sea, vienen los que de hacia Alto Paraná en la supercarretera y también los que vienen de Brasil y los que van de hacia Curuguate. Todos pasan por ahí. Este es uno de ellos. Sí. Porfirio Figueiredo Vázquez, hoy se presentó precisamente. Se presentó, sí. Encargado de Alto Paraná e Iguazú. Acá hay una diferencia, ¿eh? A ver. Encargado y agente especial investigador. En realidad, el agente especial investigador es la policía aduanera, pero también le dan el puesto de encargado. Claro, Le dan él esa su rango categoría. entonces agente especial investigador, pero él era el jefe Sí. en el puesto de control que funciona Sí. en Cruz de Carolina, cuya jurisdicción abarca San Pedro y Canindeyú. Así mismo. Este es directamente jefe, Porfirio Figueiredo Vázquez. Claro, porque en Alto Paraná hay al menos 3 puestos, Osvaldo. En Iguazú, en Tabapú y en Hernandarias. Que son los que aparecen también Así dentro mismo. de este esquema. Acá aparece Óscar José Zamudio Vargas, presidente de puesto de control Vista Alegre. Fiscalía Acá cerquita ese. maneja la información de que 25 millones de guaraníes semanal tenían que ponerse. A la gran siete. Ese era el promedio de... ¿Es Vista Alegre? de pago. Vista Alegre. Solo Vista Alegre. ¿Qué entra Vista Alegre? En realidad Vista Alegre es clave porque los Falcón. productos... Falcón, no. Tenés ahí salida a Argentina, Sí. Bolivia y Brasil inclusive. Detenés a Alberto Fernando Andreotti Figueiredo, encargado móvil a Mambay, Concepción y Alto Paraguay. Ya le hizo una idea. Otro que es muy importante. Y vos te das cuenta que el diagrama siempre está apuntando al general Benítez. Estos eran sus Sí. hombres de confianza, sus hombres claves. Pero acá abajito aparece alguien que parece menos importante, pero apunta directo al general Benítez. Nelson Dani Dielma, Sí, encargado de Alto Paraná y o Hernandarias. sea, del puesto de Hernandarias. ¿Qué ¿Qué es, Óvalo? es? ¿Por qué lo hacían tan importante? ¿Por qué él era tan importante en esta estructura? Ocurre que los pagos se hacían los días viernes. Viernes. Era una cuestión ya fijada. Religiosamente. Sí. Todos los viernes los jefes salían ya en la mañana para venir a pasar a Asunción. La mayoría vivía entre Central y Asunción. Y por el camino se encontraban con Nelson Dani Dielma. Él le traía la plata directamente al general Benítez. O sea que Dani Dielma juntaba la plata, Sí. por ejemplo, de Andriotti, de Freddy Rubén Gauto, de Óscar José Zamudio Vargas Y de Figueiredo. y de Porfirio Figueiredo y hasta de Blas Roberto Cabañas. Claro, Y él es claro, el que le hacía llegar a su casa. claro. Él le hacía llegar a la casa. La pucha. Él O sea, hacía... ¿cuál es la número 10? No, pues yo la esquema. Claro, eso es lo que manejan los investigadores por lo menos. Él está prófugo en este momento. ¿Y dónde se hacían la entrega? Y tenía 2 lugares, o había 2 lugares que detectaron los investigadores. Uno, un hotel en San Lorenzo, el otro el puesto de Jical, que está ahí sobre la avenida Artigas, que es también una Sí. dependencia Aduanera. aduanera. De esta forma, entonces semanalmente ellos iban entregando en forma estructurada. Y después aparecen los de rango inferiores que en realidad respondían a cada jefe. Sí, otra vez. Por ejemplo, hablábamos del caso de los policías hace un rato. Los policías eran una suerte de secretarios para ellos. Ellos se encargaban de llevarle el dinero a sus jefes y sus jefes trasladaban Bueno, toda pero la... sabían que Claro, estaban por eso llevando. es que están siendo imputados. Porque Ya. acá los 12 están imputados. Y De los- aparecen seguramente en algún cruce de llamadas, sí o sí. y por algo le están imputando. O por lo menos hay sospechas sobre ellos. Hay 8 detenidos en este momento, pero 4 aún están Prófugos. prófugos o no se pusieron a disposición de la justicia. El caso de Nelson Dani Dielman, por ejemplo, que pasa a ser una estructura clave en todo esto, porque él era el que tenía el contacto directo con el coordinador de lo que ahora se conoce como DETAVE. Así es que esta es la estructura, esta es la forma que trabajaba este esquema que fue montado aparentemente a partir de septiembre de 2018, septiembre pasado. Sí. A partir de allí, de ese momento, empezó este trabajo que tiene su alcance el pasado viernes, el pasado 26 de abril, cuando la Fiscalía detecta y detiene a los responsables de este esquema. Ahora, tendríamos que presentarlos a cada uno, Iván, para entender por qué también ellos llegaron a un puesto de mucha relevancia, porque hay que decir que el control aduanero es muy relevante para la recaudación del país. Claro, y generalmente son mediante favores políticos que entran. Vamos a entender la mayoría de ellos cómo entraron. Vamos a referirnos primero a el general de brigada en situación de retiro, Ramón Ernesto Benítez Amarilla, su nombre de pila, Reba. ¿No sé? Reba, sí, por sus iniciales. Él es un oficial de la caballería del ejército paraguayo. Él fue subjefe, vamos a decirlo, o el segundo al mando en el año 2013, cuando se crea la Fuerza de Tarea Conjunta. Hasta que dicen que le serruchó a aquel señor que ven allá, el general de división Mario Restituto González. Era el primer comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, fue el general
Mario Restituto González. El que vende 3 estrellas detrás sería a la izquierda del entonces coronel Ramón Benítez. El otro era el entonces comandante de las fuerzas militares. El coronel Ramón Benítez, cuando eso, asumió el puesto de comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta el 5 de agosto del año 2014, por medio del decreto 2047 del presidente Horacio Cartes. Al igual que los demás comandantes de la FTC, Osvaldo, casi nada hizo contra el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo, excepto liderar un operativo en el que murieron los hermanos Hermenegildo Ovelar Candia y Marcos Ovelar Candia. ¿Quiénes eran estas personas? Eran parientes de Noel Adalberto Ovelar, alias Matungo, condenado por el secuestro de Fidel Zavala, y de Domingo Ovelar González, quien hasta ahora sigue en filas del EPP. Fue en un operativo en Cruzo de Hierro que se dijo que en realidad fue una gran pifiada. Hasta ahora no se entendió si es que los militares se equivocaron de objetivo o si verdaderamente asaltaron una reunión del EPP, como se informó en aquel entonces. Hay que mencionar también esto y hay que ser francos, el general Ramón Benítez sí fue el gran artífice del exterminio de la agrupación campesina armada, ACA. Muchos le restan mérito porque dicen, no, mita y memente oingo. Bueno, pero ACA era en aquel entonces la segunda banda armada por detrás del EPP, pero que causaba estragos en el norte del país. Él fue comandante del bloque operacional Fuerza de Tarea Conjunta hasta abril del año 2015. Durante su gestión hubo 11 ataques terroristas en el norte del país. Fíjate en esta foto. El entonces comandante de Fuerzas Militares, el ministro Bernardino Soto Estigarribia, Francisco de Vargas, y el entonces comandante de la policía, Francisco Alvarenga. Coincidentemente, Alvarenga y Benítez ahora están presos. Eso sí, Benítez, desde que trabajaba en la FTC, ya se daba a notar con ese carisma especial que tenía. El tipo hablaba mucho, el tipo permanentemente compartía con familiares secuestrados. Por ejemplo, tenemos otras fotos también para que se vean. Un detalle nomás te quiero hacer notar. Sí. Bernardino Soto Estigarribia es parte de este gobierno también, ¿no? También, todavía. Hasta ahora sigue siendo ministro. De defensa. De defensa. Y lo tenía como hombre de confianza, ¿no? Dicen que Bernardino Soto es el padrino, vamos a decirle, del ahora general Ramón Benítez. Claro, porque, discúlpame que te interrumpa, porque la explicación del director de aduana, Julio Fernández, es que se hizo una especie de test para detectar o para encontrar el perfil de la persona que dirige a Coya. Pero muchos también dicen, para ese puesto tenés que tener alguien que te recomiende. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Resulta que el general Ramón Benítez fue cambiado de la FTC supuestamente por manejos irregulares. Bueno, él utilizó esa fama que le dio haber encabezado la FTC para beneficio político. Él salió, obtuvo el pase a retiro luego de dirigir la Fuerza de Tarea Conjunta y empezó a incursionar en la política. Él fundó su movimiento Reserva Patriótica. Y no sé si tenemos el video, Pedro Darre, pero justamente él se lanzó para presidente de la República, como candidato a presidente de la República. Y él estuvo 6 meses antes de las últimas elecciones, en febrero del año 2018. Él estuvo con nosotros en Momento Justo. ¿Ah, sí? Nuestro programa de Radio ABC Cardinal que va de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Yo recuerdo bien que le hice una pregunta. Le dije, general, vos no vas a ganar, le dije. ¿Y quién dice? Tenemos 2 millones de reservistas y de oficiales retirados que nos apoyan. Dijo, entre otras cosas. Vamos a escuchar lo que decía y cómo desafiaba a Mario Abdo Benítez y a Efraín Alegre, en aquel entonces el candidato a presidente de la República. General Ramón Benítez, de su perspectiva, candidato a presidente de la República, y que tú seas sincero por ande en día, general. Claro que sí. Igual. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la aspiración? Porque, vamos a ser sinceros, usted no va a ganar. Convengamos en eso. O usted está confiado que puede llegar a ganar. No estoy demeritando su menada, sino digo, creo que no va a competir contra los partidos Colorado y Liberal. Solo Dios tiene esa respuesta. ¿Usted cree que tiene chance general de ganar a la presidencia de la República? Claro. Le repito, no me malinterprete, tiene enfrente a un Mario Abdo Benítez. Todo el ¿Y quién es Mario Abdo Benítez? Tiene enfrente a Efraín Alegre, el segundo partido. ¿Quién es Efraín Alegre? La ciudadanía y quien escucha que juzgue esos candidatos. ¿Quiénes son estos impresentables? Así lo pseudopolíticos que de la política hicieron un negocio. Y hoy queriendo venderle nuevamente espejito a la ciudadanía en general. Ya, paguen a la mitad.
¿O acaso no estamos viendo día a día por la prensa las concentraciones que hacen donde un grupo de impresentables están ahí en la tarima hablando y pretendiendo trabajar o mencionar un solo partido? Hoy acá en el Paraguay necesita que sin banderías políticas trabajemos para fortalecer y apuntalar nuestra república. En política 2 más 2 no son 4. Ahora, si usted me habla de simpatizantes, de que en los 17 departamentos Roborecó simpatizantes. ¿Cuántos simpatizantes tiene el movimiento? Se sienten comprometidos, está o vender ley conciencia, o vender ley dignidad, lo mitad, prebendarismo, a full, entonces eso es incierto. Pero sí nosotros estamos firmes aquí, en esta cruzada, en esta lucha que no es fácil, y yo tengo la fe en que la ciudadanía pueda entender que hoy el Paraguay no necesita a todo sin banderías políticas, o si no, el último que apague la luz. ¿Tú me gastas, Ina, o cuánto se gasta en una campaña política? Oye, se gasta, realmente se gasta, pero ¿dónde lo gastáis como gastan los partidos tradicionales? Porque nuestra filosofía pues, es no comprar dignidad y no comprar la conciencia de la gente. ¿Y quién pone reitero con esa filosofía de no comprar la conciencia? Que el paraguayo vote a conciencia para poder exigirle a sus autoridades. ¿De dónde que te vive exigir la autoridades? Pues ya de hoy antes que nos llevemos a partido. ¿A qué vea? Bueno, esto lo decían a veces Carinal. El 20 de febrero fue un programa en el que vos no estuviste. Estaba de vacaciones cuando eso. Sí. Y él vino de invitado con un candidato en aquel entonces a diputado. 20 de febrero de 2018. 20 de febrero del año 2018. Y escuchaste cómo le desafió a Mario Abdo Benítez. Maila Mario Abdo, Maila Efraín. Recuerdo bien que dijo, hicieron de la política un negocio, dice. Las cosas de la vida. Obviamente él perdió las elecciones. Tal como yo le vaticiné, ¿verdad? Pues no tenía chances. Pero él llegó a participar, o sí, se retiró antes. No, él se presentó por primera vez. Hacía 2 años que se retiró y él se presentó porque él en realidad quería calibrar su movimiento. Obviamente perdió como la guerra, ¿verdad? Ganó Mario Abdo Benítez. ¿Y qué pasó? Un mes después de que Mario Abdo Benítez fuera electo presidente de la República, el general retirado Ramón Benítez fue designado como jefe del DETAVE. Ahora me entero que es COIA. ¿Cómo es? COIA. Coordinación de Inteligencia Aduanera. Bueno, un mes después. ¿Y qué hizo el general? Se tuvo que tragar ese discurso desafiante contra Mario Abdo Benítez. Y en el mismo salón del Palacio de López, donde hace poquito Arnaldo Yucio, Emilio Fuster y un equipo de fiscales contó cómo lo capturaron, en ese mismo salón él juró y prometió que iba a erradicar la corrupción, y ahora fíjate, al cabo de 7 meses cayó, fue tumbado al ser sindicado como el líder de una red que se beneficiaba con coimas. Bueno, ese es el eslabón más importante. Sí. En todo esto hay que decir que él está preso en la cárcel militar de Viñascué. ¿Sabes qué? Perdón. ¿Sabes qué? Van a ser compañeros de celda. Sí, la ironía del destino. destino. La ironía del destino, fíjate. No, en realidad no, hay que decir no. Está Ariel con arresto domiciliario. Arresto domiciliario, Sí, tenés razón. Va a estar en el mismo presidio. Bueno, en orden de importancia decíamos, el Blas Roberto Cabañas, el que es jefe entonces de DETAVE, volviendo a nuestro cuadro de los 12 diputados. Hablamos ya del general. El segundo en orden de importancia, Blas Roberto Cabañas. Sí, ¿quién es? De que no se tienen 35 años, 34 en realidad, no se tienen muchos datos de él. Joven, Joven, 34 años tiene este muchacho. Joven. Él es uno de los detenidos. El tercero, Freddy Rubén Gauto, acá está, agente especial investigador, pero que era jefe últimamente en el Cruce Carolina. Él es Freddy Rubén Gauto, tiene actualmente 56 años de edad. O sea, Osvaldo, que él fue el blanco de un asalto perpetrado el 28 de julio del año 2017, cuando él era jefe en el puesto policial, en el puesto de DETAVE del kilómetro 60, en Alto Paraná. Él venía en esta camioneta Toyota Hilux a Asunción, precisamente un viernes, fíjate. Sí, ¿cómo son el las sábado cosas? 29 se publicó y el viernes 28 de julio, él venía con un secretario y con un policía. Venían de Alto Paraná a Asunción y le salió una banda de piratas del asfalto y les asaltaron. Él resultó herido, los 3 salieron heridos. Se informó que supuestamente se robaron 2 millones de guaraníes nomás. Pero en realidad, lo que se sospechaba era que ellos traían la recaudación en negro. Sí. Que venía de DETAVE. Y tenemos las siguientes publicaciones. Por ejemplo, al día siguiente, ABC Color ya se hacía eco de eso. Piratas del asfalto habrían llevado recaudación en negro del DETAVE. Sí. Lo que ahora prácticamente queda corroborado con esta investigación. Lo que son las cosas de la vida.
Ahora vamos a referirnos a Óscar José Zamudio Vargas, el cuarto en orden de importancia. Acá está encargado del presidente Hayes, el puesto de control de Vista Alegre. No sé Él qué- actualmente tiene 50 años. Se quería ir a la cárcel. Iván. No se quería ir a la cárcel. Parece que le estuvo hablando, los policías me contó Ariel Espinosa, ¿En nuestro serio, compañero, no? sí, para Y ver después- cómo lo que podían evitar. Parece que los policías le dijeron que ayer con el juez tenía que haber evitado, nosotros tenemos que llevarte. Bueno, él fue nombrado en el año 2000. Entre otras cosas, él ya había sido denunciado en el año 2016 por pedir una coima de 2 millones de guaraníes a un fletero que llevaba machimbre a Puerto Elsa durante una inundación. Se fue el fletero, ahora ja la machimbre, para la construcción de viviendas provisorias. No pudo llegar a Puerto Elsa debido a la inundación, entonces retrocedió el señor. Era de un local de Ñembú. Y de venía le agarraron en Vista Alegre. No, está trayendo a Argentina tu mercadería, le dijeron. No, si yo me fui recién, pasé por acá. No, trae 2 millones o te vamos a multar con 40 millones. Ese es el antecedente más cercano que hay de Óscar José Zamudio Vargas. De él dependía el policía Alan Javier Núñez Colmán. Tiene 30 años. ¿Dónde está Alan? Acá está. Hoy se presentó. Él era el secretario, vamos a decirle, de él, porque él estaba comisionado. Él es uno de los 53 policías comisionados a cargo de ETAVE. ¿Qué quiere decir eso? Que la policía no tiene injerencia sobre sus agentes comisionados. Ellos trabajaban directamente bajo órdenes. Ahí está Alan, ese es Alan el que se presentó hoy y que aparece también como secretario y, entre comillas, en el marco del esquema de coimas que fue detectado. Pasamos a Alberto Fernando Andriotti Figueredo, el encargado de Moile, Amambay, Concepción y Alto Paraguay. Él tiene 44 años de edad. Tampoco tiene muchos antecedentes, no se conocen, no hay denuncias así muy fuertes en su contra, pero se supo que él ingresó mediante un cupo político del Partido Colorado a la aduana, en este caso comisionado a lo que es el de TAVE. Vamos a referirnos ahora a Porfirio Figueredo Vázquez, de 61 años. Allá está. Él se presentó hoy. Él era el encargado del puesto de TAVE en Iguazú, uno de los 3 que hay en Alto Paraná. Iguazú ya viniendo de Ciudad del Este hacia Asunción, en el cruce que va a Itapúa. Kilómetro 49. Kilómetro 49. En el año 2011, lo que son las cosas de la vida, él, Porfirio, cuando era subjefe del puesto en Pedro Juan Caballero, le denunció al que en aquel entonces era el jefe de TAVE, Ricardo Sanabria. Acá está, vinculan a director de TAVE con contrabando por la aduana de Pedro Juan Caballero. Está vinculado a contrabando efectuado en diciembre pasado a través de la aduana de Pedro Juan Caballero, según funcionarios de la misma Dirección General de Aduanas. ¿Qué es lo que denunció este Porfirio? Dice, en una escribanía encima, nuestro jefe hace la vista gorda a vehículos que ingresan desde Ponta Porã, Brasil, y él así lucra con ellos, decía. Incluso, irónicamente, esa denuncia se presentó después también ante el entonces fiscal anticorrupción Arnaldo Yucio. Ah, la pucha, mira lo que son Y lo que son las cosas de la vida. Ahora Yucio fue el director del equipo que capturó a Porfirio Figueredo Vázquez. Otro investigado, Diego Eduardo González Aguilera, tiene 35 años. ¿Dónde está Diego? Allá está. Él es un agente especial que depende otra vez de del puesto de TAVE en Iguazú. Claro, él es el taíra de Porfirio, vamos a decirle. O sea, Porfirio es el jefe y el otro es el agente a su cargo. Este Diego Eduardo González Aguilera, de 35 años, había sido imputado en el año 2013 por el fiscal Carlos Rojas. ¿Sabe por qué? Sí. Dice, tráfico de animales vivos a Estados Unidos. A la pucha. Específicamente 2.360 animales, entre serpientes, arañas, sapos y ranas de distintas medidas. O sea, hasta eso es negocio, Osvaldo Avicio, en la aduana, ¿eh? Por enviar animales vivos a Estados Unidos fueron imputados varios funcionarios de aduanas, entre ellos Diego Eduardo González Aguilera. Carlos Alfredo Caballero Arrellega, de 26 años, es otro agente especial investigador en Alto Paraná, en el mismo lugar, en Iguazú. ¿Dónde está Arrellega? Acá le tenés. Allá está, él es el más joven del grupo. Él es un agente especial que también depende de Porfirio. Tiene el mismo rango que Diego Eduardo, pero que no tiene antecedentes todavía. O sea, no se conocen otros fatos en los que tal vez él estuviera involucrado. Ahora vamos a referirnos entonces a Nelson Dani Dielma, el que vos hablabas que es el hombre clave. Había sido yo, ahora me enteré. Mediante vos. Este es el que juntaba la plata del general Ramón, de sus demás colegas, jefes de puestos, y le traía el general Benítez. Así mismo. Resulta que él ya había sido investigado
allá por el año 2002, cuando trabajaba en Ciudad del Este, en la aduana de allá, junto a otros varios funcionarios, 81 aduaneros y 151 funcionarios de puertos. Fueron incluidos en una investigación por enriquecimiento ilícito. Él era uno de los principales, tenía un sueldo en aquel entonces, dicen que no superaba los 2,5 millones de guaraníes. Sin embargo, su nivel de vida era como el de un magnate que ganaba 20 a 30 palos por mes, de acuerdo con las publicaciones. Esta es una publicación de ABC del 5 de septiembre del año 2002, en la que se menciona a Nelson Dani Dielma. Acá dice, la Fiscalía de la región también está investigando a Juan Carlos, que dice acá, Machuca, a Jaime Bolla, dice Ibarreto, Rosalino Fretes, Nelson Dielma. Ya aparece. Sí, Nelson Aguinagalde. Fíjate con quiénes figuraba. Julio Insaurralde, Mariano Duarte, Benito Cabral, entre otros. Ese es Nelson Dani Dielma, el hombre clave en este esquema. Vamos a referirnos ahora a Baldomero Barrios Martínez. Tiene 30 años. ¿Dónde está Baldomero? Por acá está. Acá está. Acá está. Baldomero Barrios Martínez, según nos contaron en el departamento de Paraguarí, él es oriundo de Quindú. Su papá dice que es un antiguo funcionario de puertos. Y su abuelo, también de nombre Baldomero Barrios, fue el primer intendente y uno de los más queridos en Quindú. Baldomero es sobrino del exdiputado Clemente Barrios. Sí. Según nos dijeron en el departamento de Paraguay. Colorado. Y el último en la lista es el policía Luis Carlos Prudome. Tiene 30 años, oficial primero. Él estaba comisionado en uno de los puestos de Alto Paraná. O sea, también secretario. ¿Sabes qué es lo que hacen estos policías, Osvaldo? ¿Qué hacen? Ñembo guardaespaldas. ¿Viste el asalto que sufrió Freddy Rubén Gauto, el que te hablé? Sí. Bueno, y un policía venía con ellos. Y estos cumplen esa función, guardaespaldas, secretario, y hoy te cuatereré. Y de vez en cuando, así, las migajas que se caen, ellos recogen. Pero él ya estaba comisionado hace casi 4 años en el de Tabe. Era uno de los 53 policías comisionados en esta dependencia de la aduana. Bueno, este es el esquema entonces de la supuesta corrupción que se encontró en Detabe. Ya Fiscalía está indagando a fondo sobre todo esto. Vamos a ver en qué va a terminar esta historia, porque esto está empezando recién y seguro que habrá más novedades con el transcurso de los días. Es la noticia del momento en nuestro país y queríamos compartir este esquema explicativo para entender mejor lo que está ocurriendo y cómo se está llevando a cabo la investigación de este caso. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de 2 casos nuevamente de legítima defensa. Lo estuvimos discutiendo la semana pasada acá con Iván. Nuevamente se presentaron hechos similares.